2022 en el punto de mira, Miguel Lucerraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí un jueves más con vosotros. Tenemos ahí un 2022 que poco a poco la persistencia de la inflación empieza a coger cuerpo, pero también que a partir de abril la diferencia de precios puede hacernos bajar la inflación. Desde AllianceBernstein, ¿sois optimistas respecto al crecimiento que pueda haber en 2022? Bueno, la respuesta puede ser muy larga, pero creo que tiene todo el sentido. Yo creo que hay que tener siempre el ojo en las inversiones desde un punto de vista de verlo todo con perspectiva, y eso es como me gusta a mí y a AllianceBernstein, bueno, pues a valorar y evaluar, digamos, la situación actual. El mayor riesgo que tenemos encima de la mesa sigue siendo pues la COVID-19, el virus que día sí y día también estamos luchando contra él, de tal manera que eso, pues bueno, pues ya sea por la última variante que hemos tenido, su efectividad, la efectividad de las vacunas y cómo puede afectar la temporada de invierno a, bueno, pues a la evolución de los contagios, etcétera, etcétera, pues todo eso no va a acabar mañana ni en el año 2022. Vamos a seguir luchando y viviendo muy probablemente pues una situación similar a la que estemos viviendo ahora. Lo que sí que es cierto es que somos reacios a pensar que las economías se vayan a cerrar completamente como hemos visto en el pasado. Y eso es un factor muy determinante a tener en cuenta porque si eso no ocurre, si esta variante, por ejemplo, no es tan severa como lo que esperamos y las venideras igualmente, pues muy probablemente, al menos en la primera parte del año, vamos a ver pues una alta demanda de compra de productos, vamos a ver una situación de, al menos al principio, la primera parte de año, una parte en donde las políticas monetarias siguen siendo acomodaticias, de tal manera que vemos como una situación todavía buena para un crecimiento favorable dentro de lo que es las distintas economías. Sí que es cierto que hay distintas economías y distintos ritmos, pero parece ser que la temporada de ventas pueda ser fuerte y eso nos va a obligar sobre todo a ver si pues si la oferta puede aguantar, ¿no? Y entonces ya nos encontramos en esa situación de tensión entre lo que es la oferta y la demanda, y donde nos ha llevado sobre todo pues a estos niveles de inflación tan severos en determinadas partes del año y cómo pueden los bancos centrales actuar para poder paliarlo. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, todavía vemos crecimiento en el mercado, en distintos mercados, sobre todo en los mercados desarrollados, para el año 2022. ¿Seguirá 2022 con una sobreponderación de la renta variable sobre la renta fija o esto se va a ir modulando durante el 2022? Yo creo que es importante que, o sea, es un año. Todos los años son muy largos y pasan muchas cosas durante todo el año, pero sí que te puedo decir que en la primera fase del año vamos a ver pues movimientos de mayor volatilidad. No quiero decir que se avecina una tormenta perfecta, pero cuando ves, digamos, que el aplanamiento de las curvas, sobre todo en Estados Unidos, lo que afectan sobre todo es una mayor volatilidad de los diferentes activos de riesgo. Lo que va a hacer, pues vamos a tener pues más movimientos arriba y abajo en el mercado muy probablemente americano. Por lo tanto, eso nos va a obligar a ser más tácticos, nos va a obligar a vivir más en el corto plazo, pero sí que es cierto que en el largo plazo muy probablemente la renta variable pues nos pueda dar todavía alguna alegría. Es cierto que también muchas de las personas que nos están viendo, pues tienen una parte de sus ahorros, una parte importante de sus ahorros, incluso inversiones en renta fija, porque este país es bastante conservador. Entonces, para esas personas lo importante es tener duraciones bajas y buscar tires atractivas, sobre todo en la parte de menor calidad crediticia como es el high yield. Por tanto, siempre hay que diversificar, pero sí que es cierto que vemos todavía recorrido en lo que es la renta variable y la gente que tiene renta fija, pues habrá que buscar esas duraciones bajas en high yield. Si miramos a empresas, ¿qué sectores os estáis centrando para el 2022? Bueno, en lo que es en renta variable seguimos viendo
una tendencia importante en lo que es la sostenibilidad, en todos los sectores transversales que pueda afectar bueno, pues lo que es la tecnología, pero sobre todo tanto lo que es relacionado con el clima y el sector salud. Todavía vemos a un sector salud que no tiene unas valoraciones muy extremas, sino que bueno, pues le vemos todavía con salud para poder darnos bueno, pues una situación favorable el año que viene, con diferentes inversiones, diferente innovación. Por lo tanto, yo creo que podemos entrar en una fase un poco más específica de seleccionar bien las compañías, pero también el clima, no lo quiero dejar atrás. El clima sigue siendo un factor determinante que seguiremos muy seguramente hablando aquí en este programa sobre él. Y lo que es en renta fija, pues muy probablemente también hablamos de distintas partes del mercado de renta fija desde un punto de vista de bajas duraciones, para paliar y ayudar a esos movimientos de inflación a que no sean tan, bueno, no afecten tanto a nuestras carteras, básicamente. Mercados emergentes. Hay muchos inversores que dicen la salida del coronavirus nos deja Asia más fuerte frente a Europa, por ejemplo. ¿Cómo se puede mirar al mercado, a los mercados emergentes en este 22? Bueno, yo separaría el grano de la paja. Para ser más concretos, lo que es los mercados emergentes, pues sí que es cierto que en renta variable pues se han afectado o han visto afectados por la inflación de una manera más severa, y eso les ha hecho actuar de una manera más agresiva ante esta situación. Y ante esta situación pensamos que muy probablemente vayan a actuar de una manera más avanzada en el año, de una manera pues bueno, pues también con ajustes de política monetaria pues también más severa, ¿no? Y lo que es en renta fija, dentro de lo que es los mercados emergentes en general, pues sí que es cierto que vemos tanto los gobiernos como la rama más corporativa pues con buenos ojos, siempre y cuando sean en moneda dura, en moneda dólar. Por lo tanto, eso es lo que vemos un poco, vemos más la renta fija que la renta variable. Y en concreto lo que comentas de los mercados asiáticos y en concreto el mercado chino, bueno, yo creo que es una situación en la que es más un riesgo que una oportunidad a día de hoy. Desde un punto de vista de bueno, pues lo que hemos venido hablando desde septiembre con el sector inmobiliario promotor, en el que bueno, pues se ha visto afectado. Es una parte importante de lo que es el crecimiento chino. Históricamente ha ayudado en momentos complicados de crecimiento chino, y representa en torno a un 29% de ese crecimiento. Por lo tanto, es un sector muy estratégico que todavía seguimos esperando cómo puede la política china ayudar al desarrollo y a desatascar, digamos, ese embudo, ¿no? Por lo tanto, es importante verlo desde ese prisma y conocer esos riesgos. Pero sí que es cierto que en la búsqueda de tires atractivas, pues bueno, pues China puede ser un factor, siendo muy selectivo, pues puede ser un factor interesante a tener en cuenta. ¿Qué podemos esperar de la FED? ¿Nos puede llegar alguna sorpresa por la inflación, tanto en esta próxima reunión como en el 2022? Bueno, a mí lo de decir sorpresas así a vuela pluma y en directo, pues no soy muy de eso, ¿no? Pero sí que es cierto que el mercado y la estadística que se pregunta en el mercado, pues nos está diciendo que vamos a ver este nuevo plan de ajuste de política monetaria y de subidas potenciales de tipos de interés más pronto que tarde a lo largo del año que viene. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo que se llama el tapering, es decir, las reducciones de compras de Estados Unidos, va a venir muy probablemente durante el primer trimestre. Antes se estimaba hasta junio, por lo tanto hemos recortado un trimestre, y muy probablemente en ese segundo trimestre, más o menos en torno a marzo o así, podamos ver subidas de tipos de interés en Estados Unidos. ¿Cuántas? Pues bueno, ya iremos avanzando ese tipo de noticias, pero yo sí que creo que es cierto que vamos a ver esta situación antes en el tiempo que más tarde, como se estimaba hace unas semanas. ¿Ideas de inversión ante este escenario de Allianz Bernstein?
Bueno, te he ido avanzando un poco sobre qué temáticas yo creo que va a desarrollarse bien el mercado en los próximos meses, como son lo que es la parte de la renta variable, fondos globales, fondos digamos, relacionados con el clima, con la salud, con el empoderamiento, como venimos hablando con el Global Sustainable Thematic, un fondo global que tiene esas tres temáticas troncales, digamos, en lo que es el desarrollo de su estrategia, siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y luego también, como curiosidad para aquellas personas que son un poco más, que tienen más aversión al riesgo, que tienen más miedo a esos movimientos y que tienen una parte también importante de la cartera invertida en renta fija, pues cortas duraciones en high yield. Tenemos un fondo que es el AB Short Duration High Yield. Todo queda mucho mejor en inglés, pero es corta duración de empresas de high yield a nivel global también. Por lo tanto, diversificas mucho mejor y puedes llegar a todo tipo de compañías desde un punto de vista de la baja duración para evitar esas subidas de tipos que te puedan afectar a tu cartera y aguantar, digamos, los movimientos de la inflación. Por lo tanto, esas dos son las estrategias que tendríamos hoy en cartera. Pues muchísimas gracias, Miguel Luzárraga, director para Iberia de Allianz Bernstein. Buen día y buen negocio. Igualmente, muchas gracias.